Quiero invitarlos a ponerse de pie y quiero que abramos la escritura en el libro de Evangelio de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y voy a ir al verso número 6. Si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Verso 7 dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida, ojo manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Oremos ahí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hermosa y especial tarde, pidiéndote, Señor, tu guianza, tu dirección, para que en esta hermosa y especial tarde tu presencia inunde este lugar y que podamos ser nosotros edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Disculpen, la escritura es Mateo 18, 6. Mateo es, no es Lucas, perdón. Y hoy quiero hablarles y quiero decirles hoy que vamos a empezar una serie muy importante. Y voy a invitar a una serie de personas, miembros de nuestra iglesia, que nos ayuden a predicar esta serie. No la quiero predicar yo solo, ¿correcto? Así que tomen atención, que en cualquier momento lo voy a llamar y le voy a decir: usted va a hablar del siguiente punto de esta serie. Quiero que tomemos una serie y no solamente quiero predicarlo yo, quiero invitar a mi esposa, quiero invitar a algunos de nuestros líderes para que compartan y puedan identificar qué importante es identificar los tropiezos en nuestras vidas. Diga conmigo: identificar los tropiezos en nuestra vida. Cuando hablamos de tropiezo, hablamos de obstáculos, hablamos de problemas inesperados que impiden o retrasa el desarrollo de una realización o de algo, ¿correcto? Y nosotros tenemos que entender que en la vida tendremos tropiezos. Quiero decirles que hoy en estos días estuve arreglando mi jardín. Y siempre cuando yo arreglo mi jardín, el Señor me habla. Y yo le venía preguntando, siempre le pregunto a Dios: ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres lo que tú quieres decirnos a nosotros? Comenzando conmigo. Y a través de cuando me pongo a arreglar mi jardín, el Señor comienza a hablarme. Y hablando de este tema de los tropiezos, quiero hacer una introducción a través de lo que mi experiencia propia, de lo que pude vivir en estos días arreglando mi jardín. Me llamó la atención mucho que así son los tropiezos, porque a donde están los lugares de mi jardín o de mis zacate, que le dicen ustedes, zacate, ¿está bien? Donde sale el springle, donde ese springle comienza a rociar el agua, estaba rodeado de un pasto, de un zacate equivocado, malo. Pero me llamó tanto la atención que ese zacate estaba alrededor de donde sale el agua, ¿correcto? Entonces yo comencé a averiguar cómo voy a sacar ese zacate malo, feo que se ve en mi jardín. Yo necesito quitarlo porque se ve feo. Me gusta ver mi jardín bonito. Entonces me fui a la tienda y averigüé algo y me dijeron: con este líquido usted lo va a matar. Y dije: con ese líquido me voy. Me fui a Home Depot para variar, dice la pastora. En Home Depot anda el pastor, ¿verdad? Y al ratito yo estaba con mi galón aquí y mi spray.
así como Juancito que le gusta hacer el spray aquí para desinfectar. Y comencé a matar aquel jardín malo, aquel jardín feo que estaba alrededor me llamó mucho la atención, alrededor del agua. Yo dije, ¿por qué alrededor del agua? ¿Correcto? ¿Por qué alrededor del agua? Entonces comencé a echar este implemento o veneno, como le quiera llamar, y fue secándose y secándose y secándose. Me llamó la atención porque conforme ese mal zacate o el mal jardín comenzaba a salir alrededor del agua, yo le había echado ese insecticida o ese líquido. Mientras se iba secando, iba saliendo el nuevo zacate. ¿Está conmigo? Entonces ahí es donde el Señor me confirmaba la palabra que yo tenía que enseñar, o la nueva serie. Porque es así, las cosas malas se ponen en el lugar para tapar, ¿correcto? Oculta lo que está bueno. Ese mal zacate no dejaba crecer al zacate bueno, pero se pone en el agua, y en el agua bíblicamente es figura de muchas cosas. El agua es señal de la vida, el agua es señal de la palabra. ¿Está conmigo? Entonces, siempre las cosas malas se pondrán alrededor del agua para que no puedan fluir y no pueda llegar al destino a quien tiene que llegar. En la vida, nosotros tendremos tropiezos, y los tropiezos son como aquellas malas hierbas que están alrededor de nosotros, que no nos dejan crecer, que no nos dejan prosperar, que no nos dejan entender. Y cada uno de nosotros tenemos que conocer y tenemos que identificar que en nuestra vida hay una serie de tropiezos que no nos dejan ver, que no nos dejan creer, que no nos dejan meditar, que no nos dejan crecer más de lo que a donde Dios nos quiere llevar. A través de esta palabra, entonces, Jesús nos enseña, pero yo quiero que a través de esta serie usted y yo podamos identificar el concepto del tropiezo, porque la vida estará llena de tropiezos. La vida estará llena de obstáculos, pero nosotros tenemos que aprender a identificarlos, pero no para caer en ellos, sino para tener la actitud correcta enfrente cuando esté a la puerta ese tropiezo, o como la palabra tropiezo también en el griego significa trampa. Cuando esté esa trampa ahí, yo no voy a decir a ver si me meto, a ver si me caigo o a ver si me hundo. No, usted sabe que eso lo va a matar. Entonces usted tiene que aprender a identificarla para decir, yo no voy a pasar por ese camino porque ese camino está preparado para destruirme. Hello. En la vida enfrentaremos una serie de conceptos. Por eso le dije, tropiezo es un obstáculo, es un problema que inesperadamente aparece de repente. Quiere decir que está impidiendo y está, dice aquí, y está retrasando el desarrollo o la realización de algo. Conocemos en nuestra vida pastoral personas que han sufrido tropiezos y el plan, el diseño de Dios se detiene. Pero si aquellos hombres, mujeres, jóvenes, padres, entendemos que hay un tropiezo en la vida, y si yo me preparo para saltar ese tropiezo, entonces no caeré, no me detendré, sino seguiré avanzando, sino seguiré creciendo y seguiré viendo la gloria de Dios en mi vida. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, los obstáculos y los problemas vendrán en todas las etapas de nuestra vida. La palabra tropiezo también en el original significa obstáculo, impedimento, significa trampa, significa tentación. Nadie puede decir que no va a ser tentado. Y esa es una trampa de Satanás. ¿Para qué? Para destruir vidas, para destruir familias. Entonces, cuando yo entiendo esto, y yo sé que voy a enfrentar en cualquier etapa de mi vida, no sabes cuándo, porque viene inesperadamente. La pregunta es, ¿está preparado usted para enfrentar o estar preparado para cualquier situación que venga en el camino de tu vida?
Puede ser soltero, puede ser de novio, puede ser casado, puede ser con hijo, puede ser cuando todavía no tienes hijos, puede ser en alguna etapa de tu vida. Por eso tú y yo tenemos, puede ser cuando estés más adulto, puede ser cuando ya estés mayor, puede ser cuando seas abuelito. ¿Está aquí? La iglesia de Cristo tiene que estar preparada para ello. Digan amén. Tenemos que prepararnos, identificar cuáles son los tropiezos que en algún momento de nuestra vida pueden venir. La palabra en griego trampa también significa insinuación. Todo lo que ofende también. Y en el hebreo significa obstáculo y piedra de tropiezo. Y es por eso que nosotros tenemos que crecer aprendiendo a identificar todo aquello que se levante contra esto. Y el primer tropiezo que nosotros tenemos que identificar se llama pecado. Diga conmigo pecado. Dígalo bien, pecado. El pecado será el primer tropiezo que enfrentaremos siempre. Todos los hombres de Dios, mujeres, jóvenes, todos seremos enfrentados en el pecado. Si usted estudia los reyes de la palabra, los reyes de Israel, los reyes, los hombres que Dios llamó, siempre de acuerdo a su obediencia es su reinado. ¿Sí me entendió? El nivel que tenga aquel rey de obediencia es el futuro, el presente de su reinado. Pero si aquel rey, tome atención, si aquel rey tiene una práctica del pecado y peca constantemente, usted va a encontrar a un rey que solamente trajo destrucción a su vida, trajo destrucción a su generación y trajo destrucción a un pueblo. Quiere decir, el pecado es el primer tropiezo que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida. El pecado siempre será una piedra de tropiezo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. Siempre el pecado será un tropiezo que no nos dejará desarrollarnos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es importante identificar cuáles son aquellos pecados en nuestra vida que todavía nosotros no hemos podido vencer, que no hemos podido pararnos sobre ellos y sobrepasarlos. Porque Dios, déjeme decirle que Dios nos va a enseñar, nos va a mostrar el camino y nos va a confrontar con el pecado, porque ese pecado ya no te puede perseguir más. Hay pecado de los ojos, hay pecados de la mente, hay pecado del corazón, hay pecados activos. Y todo pecado dice que es el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Quiere decir, el pecado significa cuando nosotros violamos los principios y los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Pero hay una forma, ¿correcto? Hay una forma. Cuando el pecado viene, nosotros tenemos la oportunidad gloriosa de subsanar todo ello, de subsanar ese error, de quitar ese error, de quitar ese tropiezo del pecado. Y la salida para aquello se llama perdón, confesión de pecados de todo corazón delante de Dios. Hermano, por eso le decía, de acuerdo a la obediencia de cada rey, era el destino de esa nación. De acuerdo a mi obediencia, será el destino de mi familia y de mi generación. Será importante entonces un padre, una madre, un matrimonio que se deciden obedecer a Dios. El destino será poderoso. Por eso usted ni yo podemos jugar con el pecado. El pecado infringe la ley de Dios. Es el primer tropiezo que todo el mundo tendrá para seguir avanzando en el reino. Cuando vivimos en pecado, cuando practicamos el pecado, porque podemos pecar con un pensamiento, pero una cosa es el pecado y otra cosa es practicar el pecado, que se hace como un estilo de vida, como si nada pasara, como que si nadie me viera, como que si Dios no se daría cuenta de ello. Y es por eso que Dios nos habla de cosas que nosotros tenemos que arreglar. Cada uno de nosotros sabemos en qué área tenemos que arreglar, en qué área tenemos que subsanar aquellas cosas. Pecado en el hebreo significa obrar mal. Pecado significa
ofender a Dios. Cada vez que tú y yo practicamos pecado, estamos ofendiendo a Dios. Cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo que Él ha prohibido, es pecado. ¿Está conmigo? Y no es fácil vivir en obediencia a Dios, pero sí es posible vivir en la verdad de Dios. Sí, nosotros tenemos que aprender a hacer un lado los tropiezos del pecado, porque el pecado te va a seducir, se lo dije hace un momento. Va a llegar en el momento menos inesperado a nuestra vida, que nunca lo imaginamos, que llega por una persona o por una circunstancia, pero llega a nuestra vida y nos va a visitar, y Dios lo va a permitir para probar nuestra fidelidad, porque Dios tiene planes con nosotros. Porque Dios quiere hacernos un hombre, una mujer, una familia, una descendencia poderosa. Los reyes que no practicaron el pecado vieron la gloria de Dios, vieron la prosperidad de Dios sobre su vida, sobre su tierra, sobre su nación. ¿Sí o no? Pero los hombres que practicaron el pecado, lo único que encontraron fue destrucción. Fue consecuencia de ese pecado. Con tanto derramamiento de sangre en esta nación, a través de los abortos, ¿usted cree que no? ¿Que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Esta nación necesita entrar, y toda la tierra, en una reconciliación, en un arrepentimiento. Los jóvenes, los adultos, los viejos, los casados, los solteros, todos necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestros pecados, que hay un día mundial de rendición a Dios. ¿Usted cree que no pasaría algo? Pasaría todo. Porque Dios está esperando que la tierra se humille para que su gloria sea manifiesta. Denle un aplauso a Jesús. El pecado es una puerta y una arma poderosa de Satanás, que él siempre está buscando la ocasión para penetrar y destruir. Lo hizo con Eva, ¿sí o no? A través de ese pecado entró el pecado, pero vino un Salvador para que todo ese pecado que entró al mundo, a la humanidad, sea borrado. Y es Jesús la respuesta para el pecado. Quiere decir, Jesús tiene el poder para sanar a todo hombre que practique pecado. Jesús tiene el poder y tiene la unción para que cada hombre que reciba a Cristo tenga el poder por el Espíritu Santo de vencer toda tentación y vencer todo pecado para la gloria de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso número 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está hablando de la ley de Dios. Y mire lo que dice Jeremías: vuestras iniquidades han estorbado, quiere decir, nuestros pecados han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Siempre el pecado será un tropiezo. Por eso cada vez que Dios nos habla y Dios nos confronta, hermano, nadie puede decir, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuidado. Pero si Dios nos habla, Dios nos va a hablar en ciertas áreas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la iglesia y Dios nos ha hablado de ciertos temas o ciertos puntos en los cuales nosotros tenemos que arreglar? Y usted y yo hemos tomado decisiones, ¿sí o no? En este caminar, en todos los años que usted conoce al Señor, los pocos o los muchos. Y las decisiones que usted tomó de apartarse de aquello que Dios le está diciendo, ¿le ha traído victoria, sí o no? ¿Su vida es mejor, sí o no? ¿Ha avanzado su vida? ¿Ha visto la mano de Dios? Todo aquel que se arrepiente mirará la gloria de Dios. Por eso nosotros no podemos practicar el pecado, como dice la Escritura, sino que tenemos que practicar la palabra que Dios nos da. Practicar la palabra, vivir la palabra. Entonces eso me hace fuerte, eso me hace victorioso, eso me hace poderoso para la gloria de Dios. Alabe a Dios y lo va a alabar. Tenemos que recordar nuestra condición pasada. Nuestra condición pasada era pecaminosa. Y si nuestra condición pasada era pecaminosa, nosotros no podemos seguir practicando esa condición pecaminosa anterior. Creo que están con frío los hermanos, por eso están así como que
Sus dedos están como congelados y no pueden aplaudir bien. Hasta las máscaras se están congelando, dice. Ok, gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Nuestra condición pasada tenemos que recordarla para no volver a tropezar en los pecados, mismos pecados que antes practicamos. Porque ya vimos la consecuencia de vivir una vida pecaminosa, ¿sí o no? La vida pecaminosa destruye. La vida pecaminosa lo único que hace es entenebrecer el entendimiento, los pensamientos. Pero cuando ese pecado, cuando nos arrepentimos y venimos al Señor, esa tiniebla se borra, se desaparece, ¿sí o no? Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero Él os dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y a través de la conversión, a través del bautismo, fuimos resucitados juntamente con Él, dice la palabra, ¿sí o no? En los cuales anduviste, dice la escritura. ¿Cuándo dice? En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que si nosotros seguimos practicando los pecados de antes, volvemos a estar muertos. Viene una mortandad espiritual en nuestra vida. La práctica del pecado lo que trae es mortandad espiritual. Por eso dice Pablo aquí a los Efesios, a los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Las corrientes de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces hay un príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién será ese señor? ¿Ah? ¿Quién cree que es usted? ¿Ah? El enemigo, Satanás, el diablo, el que roba todo el que quiere robar todo lo que Dios te da. Pero ese príncipe tiene operación solamente en los hijos de desobediencia. Mientras haya un hijo de obediencia, entonces ese príncipe del aire se tiene que retorcer en el aire, porque no podrá operar en tu vida y en mi vida. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Ese príncipe del aire lo único que está buscando es que alguien desobedezca para que él opere, para que él se active, para que él destruya, porque lo único que trae ese espíritu del aire es destrucción. Pero el que obedece tiene la vida, tiene el poder, tiene la unción, tiene la victoria, tiene la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vuelve Colosenses 2, 13 y 15, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Quiere decir, Dios te está recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Está recordando la vieja naturaleza, pero está recordando lo que Él te ha dado. Estábamos muertos, pero ahora Él nos ha dado vida, perdonándonos. ¿Qué dice? Todos nuestros pecados. Y si Él nos perdonó todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos, entonces ¿por qué nosotros volvemos a practicar otras cosas otra vez? Si antes era mentiroso, no puedo volver a ser mentiroso. No puedo practicar la práctica de la mentira. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que ser conscientes de que el pecado siempre será un tropiezo. Mira lo que dice la escritura. Él perdonó todos nuestros pecados, anulando, por eso le decía, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había. ¿Y cuál era ese decreto sino los pecados que practicábamos? Cada vez que tú y yo desobedecemos, se levanta un decreto en contra de nosotros. ¿Está conmigo? Por eso nosotros no podemos jugar con el pecado. Si pecamos con pensamiento, palabra, hay un Dios que nos está esperando para arreglar cuentas, para que nosotros digamos: Señor, perdóname, dame la fuerza, dame el poder. Y el Señor te vuelve a levantar con su gloria y su poder. Dice: mira, anulando toda acta de los decretos que había en nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué más dice?
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que tú y yo le obedecemos a Dios, honramos la victoria de Cristo en la cruz. Pero cada vez que tú y yo desobedecemos y practicamos el error, entonces estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Esto no es un juego, hermano. Por eso le digo, cuando usted lee el libro de los reyes, le vuelvo a repetir eso, usted va a ver, y el rey Josías, y lo primero que va a encontrar usted es lo siguiente: e hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Y después, punto siguiente, dice, y Dios prosperó a Israel, y no hubo tiempo mayor que este. Pero ves el otro lado: el rey Acab, rey de Israel, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, peor que todos los reyes de Israel. Y Dios se molestó, y vinieron plagas, y vinieron cosas, y vinieron calamidades a esa tierra a causa de la desobediencia, a causa del pecado de su rey. Lo que yo haga y lo que tú hagas va a afectar nuestra generación. Pero como Dios nos ha llamado a un camino de bien, lo que vamos a encontrar es que nuestra generación será poderosa en la tierra para la gloria de Dios. ¿Lo crees? Por eso Romanos capítulo 6, versos 20 al 23 dice lo siguiente: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Medite ahí. ¿Qué fruto tenemos de una vida pecaminosa? De una vida de error. ¿Qué fruto tenemos? Nosotros sabemos nuestros errores, mis errores, yo hablo de mí, mis errores que yo cometía antes de conocer a Cristo en una práctica pecaminosa trajeron consecuencias graves a mi familia. ¿Qué gané? Al contrario, perdí. Y estaba a punto, a un hilo de perder mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Pero un día el bendito Dios de misericordia se acordó de mí y me llevó a arrepentimiento, y nos llevó y nos estábamos muertos y nos volvió a levantar. Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué era? El fin de todo pecado es la muerte. Mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado. Diga conmigo, soy libre del pecado. Hecho siervo de Dios. Diga, soy siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación, proceso de transformación progresiva que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso ninguno de nosotros debemos negarnos a seguir santificándonos. ¿Y cuándo termina? Cuando partamos con el Señor. El pecado será siempre tropiezo. Y esta es la plataforma que yo quiero poner para que usted y yo podamos entender, para que usted y yo identificamos que los pecados siempre serán tropiezos en nuestra vida y no nos dejarán avanzar y no nos dejarán conquistar. Usted y yo tenemos que aprender a identificar los tropiezos que vamos a tener en la vida: el pecado y las amistades. O tu amistad puede ser una excelente, extraordinaria amistad. Toda buena amistad te llevará a la obediencia, te llevará a la verdad, te llevará a Cristo, te llevará a la restauración, te llevará al arrepentimiento. Entonces Dios te levantará. Todo lo que hagas prosperará. Pero el otro lado es: todo se disipa, todo se destruye, todo va para atrás, va para abajo, en vez de ir para arriba, de gloria en gloria.
Por tanto dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero verso 6 dice, porque Jehová, verso 6, conoce el camino de los justos, mas la senda, quiere decir el camino de los malos, ¿qué? Perecerá. Póngase de pie.